que existe una falta de transparencia sobre la forma como se han manejado estos recursos. Estamos conectados con la congresista Ruth Luque. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor, en resumen, ¿en qué quedó lo de la cancelación del buffet de los parlamentarios? Y lo que esto ha puesto sobre la mesa, ¿no? Porque no es solamente el problema del buffet, ¿no? Bueno, ayer entiendo que han brindado una conferencia de prensa el personal administrativo, y hasta donde he comprendido es que cada congresista debe asumir el costo. Yo quiero recordar que yo presenté un oficio en ese mismo sentido. Me parece que existe una falta de transparencia sobre la forma como se han manejado estos recursos, en un contexto además donde claramente nuestro país se enfrenta a situaciones de inseguridad alimentaria, y creo que las declaraciones luego de otros congresistas han sido mucho más vergonzosas y lamentables en ese sentido, frente a una situación además de alta deslegitimidad que tiene el Congreso de la República. Ahora, el problema es que convertirse en congresista se vuelve un extraordinario privilegio, porque, por ejemplo, uno de los temas sobre lo que se llama la atención es la cantidad, por ejemplo, de gente que trabaja en el Congreso. En promedio, o sea, si uno divide la cantidad total de trabajadores que hay en el Congreso en este momento y los congresistas, ¿cuánto le tocan a cada uno? ¿10 personas, 8 personas? A ver, sobre el tema del personal, el Congreso está dividido en dos labores, ¿no? Lo que es el servicio parlamentario y lo que son el personal que, digamos, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, cada congresista le permiten contratar. Sobre el tema del servicio parlamentario yo no tengo detalles. Creo que eso es un tema que a raíz de todo lo que ha sucedido tiene que transparentarse cuánto personal nuevo se ha contratado, bajo qué modalidad, si han habido o no concurso, así como se le ha exigido y emplazado permanentemente al Ejecutivo sus cualidades meritocráticas, profesionales. Lo mismo el Congreso tiene que hacerlo, y con mayor razón, porque finalmente es el que anda haciendo el control político de manera constante. Y con relación al tema del personal que tiene cada congresista, bueno, son hasta 7 personas, ¿no? Divididas en distintos puestos. Y yo creo que ahí, Nicolás, hay varias cosas, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo en todo el rechazo que la población tiene. Creo que el Congreso ha hecho esfuerzo para ganarse a pulso este rechazo, pero también es cierto que así haya uno u otro congresista que podamos hacer de manera distinta nuestro trabajo, podamos informar, trabajar permanentemente, hacer nuestra labor de control, eso no se visibiliza, porque tengo clarísimo que el nivel de deslegitimación es a toda la institución, y ahondado además en esta crisis por no haber llegado a un acuerdo claro sobre el tema del adelanto. 2, ni siquiera haber hecho ningún esfuerzo mínimo para hacer un control político serio a este gobierno que carga muertos, que carga heridos. Ni siquiera la comisión investigadora se ha instalado, está con reconsideraciones del 13 de enero, ni siquiera se ha convocado una interpelación al ministro del Interior. En fin, han sido una serie de hechos, más todos los escándalos últimos que han salido. De acuerdo, pero de eso vamos a hablar también, congresista, pero cerremos el círculo con respecto a este tema. Es decir, hace rato que se viene hablando de este tema de los privilegios de los congresistas y el problema de la eficiencia. O sea, lo razonable debería ser, no sé, si hay bancadas, que las bancadas tengan un equipo de asesores, y que las comisiones, que en este caso sí podrían ser personal de confianza, ¿no es cierto?, que entran con la bancada y se van con la bancada, ¿no? Pero en las comisiones debería haber personal que trabaja para las comisiones, no individualmente para los congresistas, para las comisiones, porque son especializadas, y ahí debería ser muy riguroso el sistema de la meritocracia. Pero aparte de eso, ¿qué más vas a necesitar que un asistente por congresista? Pero nada más. No estos números impresionantes de gente. Terminas teniendo miles de personas trabajando en el Congreso. No tiene sentido. Eso, yo creo que eso aparte que dices es parte de una reforma seria, ¿no? En todo lo que se dedica al servicio parlamentario. Yo estoy de acuerdo. Yo antes de ser congresista he sido asesora. Yo me he preparado para ser congresista. Y es cierto que muchas veces el personal que se contrata no necesariamente está capacitado para el tema. Y el caso de las comisiones
sí requiere un nivel de especialización, conocimiento, porque es un trabajo personalmente técnico. Claro. Y eso es parte, digamos, de una labor fundamental de las mesas directivas, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque recuérdese que esta lógica de la forma de cómo se ha ido manejando ha sido parte de una, digamos, de una lógica que ha seguido desde hace muchísimos años. Y me parece bien que a raíz de todo lo que se hable, digamos, se empiece a hablar sobre la necesidad de una reforma de otras características que debería llevarse a cabo al interior del Congreso, y eso debería llevarnos además a un tema de fondo, que no se dice mucho, pero creo que es parte, ¿no? Que es todo el tema salarial a nivel de todos los trabajadores, porque tenemos distintas modalidades, distintas formas de contratación, hay abismos salariales de uno u otro. Lo mismo que una secretaria, por ejemplo, de que trabaja en un ministerio no gana lo mismo que puede ser una secretaria de un lugar A, o lo que se gana en una contraloría. En general, creo que ahí hay una reforma mucho más amplia, pendiente, que nunca se ha hablado, no se bate de manera seria, solo surge cada vez que hay un escándalo, y eso pues es algo que tenemos como Estado también pendiente, ¿no? Ahora, pero siguen ocurriendo, porque ha habido denuncias cada cierto tiempo. Ahora hay una nueva, la compra de 1.600 metros de alfombra, por lo que se ha pagado 315.000 soles, que más allá del precio, que según el reportaje, que ha sido riguroso, es más o menos el doble de lo que esa misma alfombra costaría en el mercado, ¿no? Por la cantidad. Pero además resulta que la empresa que ha vendido la alfombra no es una empresa que venda alfombras, es una pollería. O sea, una pollería le ha vendido 1.600 metros de alfombra sobrevaluadas al Congreso. Es una cosa increíble. Es grave, Nicolás. Y evidentemente yo no comparto que ayer quienes hayan dado la conferencia de prensa haya sido el personal administrativo, porque las responsabilidades son directas de quienes dirigen, y en este caso es la mesa directiva. Es la mesa directiva quien tiene que asumir el costo de esa decisión. Son ellos quienes toman las decisiones de cuándo, cómo y en qué situaciones se hace. A mí, sinceramente, me sorprende, porque no es la primera vez que la prensa investiga, fiscaliza de esa manera tan rigurosa al Congreso. Ha sucedido en periodos anteriores. Sí, pero qué barbaridad, congresista, el nivel. No debería, debería mostrarse mayores niveles en las compras en las que se hacen, etcétera. Pero ¿no? congresista, usted que está todos los días ahí, no, como dicen los chicos, no se tocan los congresistas, o sea, no se dan cuenta de que tienen un nivel de descrédito, de desprestigio. La semana pasada el tema de los bufetes, esta semana el escándalo de las alfombras. Es decir, cuando se escuchan las cifras de la cantidad de gente que trabaja para los congresistas, ¿cómo la gente no le va a tener la animadversión que le tiene a los congresistas y al Congreso casi como institución, ¿no? Mire, yo estoy de acuerdo en este contexto, con, digamos, todas estas cosas que muestran, queda claro que es una institución que ahonda su desprestigio, pero creo que también se socava más cuando no se toman las decisiones políticas adecuadas en los momentos correctos, como la crisis que hemos vivido. Esta crisis se ha profundizado porque el Congreso ha decidido ser esquivo a una decisión que tenía que tomar y no se tomó, que era, por ejemplo, el tema del adelanto. Y es evidente que los niveles de rechazo se aumentan. Claro. Una institución, ¿cómo recobra su prestigio? Cuando es coherente con las labores que hace. ¿Cuál es el mandato de un congresista? Legislar, representar, fiscalizar. Y después de toda esta crisis que hemos vivido, ¿qué decidió la mesa directiva? La semana de representación, que a mí me pareció absolutamente inadecuado. Yo renuncié a mis gastos de semana de representación. Exitosa. Porque me parece que no es coherente al momento que vivimos. De la misma manera que cuando se produjo la instalación del Congreso, yo renuncié a mis gastos de instalación, soy una congresista de Cusco, porque me parecía que era absolutamente incoherente frente a la coyuntura que vivimos. Pero como vuelvo a decir, una decisión que se haga uno u otro no termina irradiando el desprestigio que a pulso se ha ido ganando el Congreso de la República. Claro. Ahora, congresista, pasando a otro tema, usted, no sé si solo usted, pero se ha presentado una denuncia penal, una segunda denuncia contra Dina Boluarte, Alberto Tarola y Vicente Romero, a raíz de lo que se ha calificado como homicidios calificados y lesiones graves ocurridos del 4 de enero al 9 de febrero. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta denuncia y quiénes la suscriben? Sí, yo le he presentado, es la segunda denuncia penal que presento. La primera la presenté aún en diciembre por los hechos ocurridos con las primeras muertes que se generaron en Ayacucho, en Puno.
Esta segunda denuncia es una denuncia ampliatoria, Nicolás, que he presentado por las muertes y lesiones graves que han ocurrido desde el 9 de febrero, desde el 9 de enero hasta el momento. Y aquí incorporo básicamente las muertes ya con nombre propio, de Cusco, por ejemplo, los últimos casos que han pasado en Andahuaylas, y el caso específico de varias personas heridas con impactos de bala que están internados, que tienen situaciones graves que el Estado tiene que asumir y que tiene que determinar esas responsabilidades. Por ejemplo, es el caso del señor Rosalino Flores, de un joven de 22 años que ha recibido 36 impactos de perdigones, le han destruido los órganos, está viviendo ahorita en nutrición parenteral. Está el caso, por ejemplo, del señor Víctor, un señor de Andahuaylas, que estuvo en un camión. Ellos ni siquiera estaban en el camión y recibieron impactos de armas fuego de la policía sin razón. Le han destruido la columna y la persona no puede mover los miembros inferiores. Lo mismo de otra persona que le han destruido el pulmón, ha sido intervenido 3 veces y así puedo ir graficando caso por caso. Así que esta segunda denuncia ampliatoria que yo presento, he colocado nombres y casos específicos que yo como congresista estoy dando seguimiento y que para mí, Nicolás, por mi trayectoria en la defensa de los derechos humanos, para mí no es posible que podamos establecer impunidad. Yo valoro mucho que la prensa, especialmente los medios, hayan investigado varios casos sobre estos temas que han contribuido además en la labor que estoy realizando, pero creo que la coyuntura a veces evita que se hable de lo que el gobierno es responsable, y el gobierno es responsable de estos casos, donde la justicia tiene que llegar a fondo para establecer las responsabilidades individuales y las responsabilidades de quienes permitieron que todos estos hechos graves se presentaran. Ahora, el procedimiento constitucional, ¿cómo es, congresista? ¿Por qué no nos lo recuerda, por favor? Porque tanto Dina Boluarte como Alberto Otárola y Vicente Romero en su condición de ministros tienen una protección, ¿no es cierto? O sea, el Congreso tendría que autorizar que se abra una investigación sobre ellos. Sí, mire, en este momento está siguiendo una investigación preliminar, ¿no? Que es la parte de la indagación preliminar, que así se llama procesalmente, que está a cargo de la Fiscalía de la Nación, porque son altos funcionarios. Cuando esta indagación preliminar concluya, que entiendo que pueden durar unos 2 meses más, la fiscal de la Nación debe presentar una denuncia constitucional al Congreso de la República para que se levante esta prerrogativa de antejuicio que se tiene. Y efectivamente, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se tendrá que determinar el congresista delegado para que, de acuerdo a sus funciones, yo espero, no es cierto, porque creo que eso es lo que esperamos, que no suceda lo que ha sucedido en el caso Merino, donde lamentablemente el congresista que en su momento fue delegado actuó casi como un fiscal, queriendo incluso hasta cuestionar las pruebas de medicina legal y otros que se actuaron. Y recordar nomás que en este proceso ante juicio lo que se determina es si existen indicios suficientes para habilitar al Ministerio Público para que continúe a la siguiente etapa, ¿no? A la siguiente etapa de investigación, que es importante. Mi expectativa, por lo menos conmigo, lo digo de manera muy sincera, Nicolás, mi expectativa es que este Congreso no vea este tema. Yo esperaría que, ojalá que podamos definir y se entienda que hay una necesidad urgente de fijar una fecha de adelanto y que el siguiente Congreso, digamos, creo que con mayor objetividad también y no permita blindajes ni impunidad, pueda abrirle camino a la justicia.